Ahí está. Los textos, si bien son los tres textos tratan cosas diferentes. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar para el parcial, sí o sí van a tener que leer los tres textos, porque hay un texto que se aboca más al concepto de capital, otro texto que se aboca más al concepto de hábitus, y otro que se dedica a explicar la parte del deporte y cómo empezó a surgir el deporte moderno según los criterios de Bourdieu. Entonces son tres textos totalmente diferentes, si bien van a encontrar conceptos similares en los tres, pero en uno o en otro los conceptos que se dedican exclusivamente son diferentes. Entonces, lean sí o sí los tres. Con uno que lea no va a alcanzar. Si hoy leyeron uno, mejor. El power de la clase pasada está en CIAT. Lo que no subimos los powers, porque los powers de la clase pasada, igual que son power que sirve de guía para nosotros, no para ustedes. No tiene muchos más ¿Power o el conceptos. video? O la clase, a lo mejor quiere preguntar. La clase está, el Sí. power, la clase está en YouTube. Sí, porque en el aula SEAT no nos deja porque se llena como es la memoria de cada clase, entonces en todas las clases también nos suben el power, ¿sí? No sé, todas, a veces sí. Depende Bueno, de quién. después si quieren le pedimos y lo subimos. Sí, sí. Eso sí, los power que tenemos que hizo Francisco y el que hice yo no le va a alcanzar para Sí, estudiar porque lean los únicamente textos porque nombra. después quedan, y más que nada cuando tengan que rendir el coloquio con el power solo, no. Es para guías. Bueno, sí. Si bien, por ejemplo, el Power de que armé ahora no dice todos los conceptos, porque los Powers son guía para el profesor, para no olvidarse de decir algo, generalmente. Bueno, vamos a empezar con el concepto de capital, de campo, perdón. ¿Se ve ahí, Vero? Sí, perfecto. Bueno. Y cuando hablamos de campo, no hacemos referencia a un espacio físico, porque muchas veces cuando van a rendir le decimos, ¿cuál es el campo deportivo? Y nos dice la cancha de fútbol, por ejemplo, y no tiene nada que ver con un campo físico, con un espacio físico, sino con un espacio de lucha en donde encontramos diferentes agentes. ¿Y qué son los agentes? Según Bourdieu, los agentes son todos los actores involucrados en el campo que luchan por determinados capitales. En un campo deportivo, por ejemplo, podemos encontrar los agentes identificados como los deportistas, los árbitros, los comerciantes de bienes y servicios, los medios de comunicación y todo lo que se relaciona con el mundo del deporte. En el campo educativo encontramos los estudiantes, los profesores, los preceptores, el sistema educativo nacional, provincial y de cada ciudad, las escuelas. Entonces, agentes no son únicamente personas, sino también son instituciones que luchan, como dice ahí, luchan por un espacio, luchan por un capital, para la adquisición de ese capital. Que ya vamos a ver cuáles son los tipos de capitales que están en disputa. Cada campo deportivo o el campo de la educación o el campo de la economía es autónomo al otro. ¿Qué quiere decir con la autonomía del campo? Quiere decir que tiene instituciones, normas, reglas que son propios de ese campo y que si bien pueden ser similares al otro, no se comparten. Pueden tener alguna similitud, pero no son los mismos. No es lo mismo las reglas o las normas que rigen el campo de la educación que rigen el campo del deporte o el campo de la economía o el campo del arte, ¿sí? En cada campo que van a encontrar, cada campo lo que hace, como dice arriba, son estructuras estructurantes.
¿Por qué estructura es estructurante? El campo ya sí es una estructura formada por los distintos agentes que generan hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Los hábitos son formas de ver, pensar y sentir que son propias de las personas, pero que las mismas, que ustedes, por ejemplo, la manera de pensar, sentir y actuar que tienen, no son conscientes en todo, sino que están influenciadas por la sociedad. ¿Y por qué parte de la sociedad? Sino por la parte de los campos. Cada campo influencia de alguna manera su forma de pensar, actuar y sentir. Y esa forma de actuar, pensar y sentir se van modificando en función a que el sujeto va entrando en cada campo. ¿Qué hace cada campo? Cada campo establece un capital común, una estrategia de lucha, roles y niveles de participación de los agentes. Por ejemplo, Vero se encuentra en varios campos. No es que una persona se encuentre únicamente en un campo, se encuentra ubicada en varios campos. En el campo de lo económico, a lo mejor Vero está en la mitad. Si hablamos del campo económico, podemos hacer referencia a un espacio social o a la clase social. En el campo económico puede estar en la mitad de la escala. Hablando que en la parte más elevada estarían los que tienen más poder, la parte más baja, los que tienen menos poder en el campo. Cuando hablamos de poder, en este caso, del campo económico, no hablamos exclusivamente de la cantidad de plata que tiene. En el campo de lo educativo, a lo mejor Vero está un poco más elevado del medio. En el campo de lo social, a lo mejor está en otro nivel. En el campo de lo deportivo, no sé cómo estás, Vero. Bajo. En el campo del deportivo está abajo. Entonces, cada persona está en diferentes lugares dependiendo del campo en que se encuentre. Y recuerden que no se está únicamente en un solo campo. Acá es importante que vayan haciendo preguntas, porque no sé si van entendiendo todo. Yo les voy diciendo, pero a ver, que sea más un diálogo que una exposición. Está re claro, Jesús, como lo estás explicando. Ahí fíjense que los límites de un campo no es que termine un campo y ahí empieza otro, sino que entre medio también se pueden como entremezclar los campos, ¿sí? Claro. Pueden cruzarse, por ejemplo, acá Jesús puso en el medio campo con un cuadradito, pero dentro de ese campo pónganle que pongamos ahí universidad o educación. Entonces, puede estar como metido dentro de ese campo como otro cuadradito que se toca, otro cuadradito arriba que se toca, y así como que se van entremezclando porque se interrelacionan, ¿no? Claro. Y es más, en cada campo también podemos subdividirlos. En el campo del deporte en general, también encontramos el campo del fútbol, el campo del vóley, el softball. Y cada campo, en este caso estas subdivisiones, tienen un nivel de poder diferente dentro del campo más grande que es el campo deportivo. ¿Sí? Es importante manejar el concepto de poder, en este caso, y los poderes acá se relacionan con el capital. Claro, por ejemplo, en el campo deportivo, si tomamos el fútbol, no va a ser un solo campo el fútbol, sino que dentro del deporte fútbol también va a haber subcampos porque está el fútbol profesional, el amateur, etcétera, ¿sí? Entonces ahí se manejan distintos niveles, tanto en lo económico como en las destrezas que tiene cada jugador, etcétera. Claro. Y también es importante que sepan que cada campo no es estable en sí, sino que en los campos se pueden disolver o hay campos que perduran durante más tiempo. Hay un montón de campos que han existido y ahora no existen. No sé cómo, o como, por ejemplo, los diferentes campos de la ciencia,
que han... Claro, o también una persona en un momento determinado de su vida puede pertenecer o estar dentro de un campo determinado y después a medida que pasa el tiempo, por diferentes circunstancias, ya no pertenece más a ese campo, porque uno Claro, puede ser un deportista que practicó un deporte hasta los 30 años y después de esa edad, por una circunstancia X, ya no practica más ningún deporte. Entonces dejó de pertenecer al campo deportivo. Cuando te claro. jubilas, dejas de ser parte del campo. Y sí, por ejemplo, si sos un docente universitario y te jubilás, ya no sos más ya no perteneces más a la docencia universitaria. Fue un campo al que perteneciste. Vas a tener relaciones, vas a seguir estableciendo relaciones con ese campo, pero no perteneces activamente al campo. Claro, eso claro, eso es relativo, depende del grado de compromiso que uno ¿O no? genere. Pero aún así, aunque no pertenezcas más a ese campo, la influencia que el campo dejó en vos va a hacer que tengas actitudes, como dije, formas de pensar, actuar y de sentir que son propias de ese campo y vos las vas a llevar en los diferentes momentos de tu vida. Digamos, podés dejar de pertenecer como parte activa del campo, pero no es que el campo deje de influenciarte. Te sigue influenciando por más que vos no estés en ese campo. Los campos los diferentes campos, ¿cómo se perpetúan? Se perpetúan a través de las normas que generan, de las posiciones que establecen, como yo le decía con Vero, que Vero en un campo está en un lugar, en el otro campo está en otro lugar. Bueno, cada campo va poniendo escalas en los diferentes agentes que van ingresando, siendo los que están más bajos los agentes que ingresan recientemente. Ustedes, al ingresar al campo educativo de la universidad, está en una escala más baja que alguien que ya es docente de la universidad. Y esa escala, como les dije, se maneja con el poder que tienen en función a la disposición de los capitales, que ahora vamos a pasar a ver los capitales. Bourdieu determina tres capitales: capital cultural, capital simbólico y el capital social. Y une la noción de violencia simbólica y poder simbólico. Ahí se ve bien lo que dice. ¿Qué es el capital? El capital puede definirse como un conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten y se pierden. Como el más fácil de ver es el económico, y en la parte del económico la moneda, la plata. Que el que está dentro de ese capital va a luchar para conseguir ese poder económico, pero en algún momento lo puede perder también, se puede invertir. Y así Dentro, con cual... perdón Jesús, el Sí, capital económico, ¿dónde lo ubicarían dentro de esos tres? a ¿En el ver, cultural, en el simbólico o en el social? en el social, en el simbólico. A ver qué van diciendo acá. Social, dice. Social, simbólico, social, simbólico. ¿Quién tendrá razón? Ahora la vamos a ver. Eh, el capital económico también puede ser llamado capital simbólico. Usted en el texto lo van a encontrar como capital económico. A mí me gusta decirle capital simbólico porque hace referencia a otras cosas también, que no únicamente está relacionado con lo económico, sino son a percepciones, por ejemplo, el poder que tiene el cuerpo en diferentes culturas como la nuestra, genera un intercambio de poder que por ahí no lo da la economía, y eso son percepciones propias de cada campo que le da un poder a un objeto, a un símbolo, que se puede relacionar con la moneda económica, pero también pueden ser otras cosas que están fuera de los otros capitales, porque vamos a encontrar también cosas que le acabo de decir que se pueden encontrar dentro del capital cultural y social. Esperen que perdí el saque. Acá está. Capital, capital cultural. Lo voy a disminuir un poquito de si entra. Ahí está.
El capital cultural está ligado con todas las formas de conocimiento culturales que ustedes tienen, ¿sí? Y se puede dividir en tres: incorporado, objetivado e institucionalizado. Cuando hablamos de capital cultural incorporado, se hace referencia a todos los conocimientos, a todas las formas de actuar relacionadas con la cultura que ustedes tienen dentro de su cabecita, y que fueron acumulando y que irán acumulando a medida que vayan pasando por la cultura, la sociedad. Únicamente acá. Exacto. Por ahí el capital incorporado lo podemos relacionar sería con la educación informal o la educación primera también, ¿sí? Es lo que van aprendiendo desde el seno familiar hasta que terminan su vida, ¿no? Claro. Con los tres tipos de educación tienen que ver con el capital incorporado. El objetivado hace referencia a todos aquellos bienes materiales que ustedes tienen, como por ejemplo obras de arte, libros, todo lo que tienen ustedes en su computadora, los PDF o los Power. Todo eso tiene que ver con lo objetivado, con los objetos, cosas tangibles que ustedes pueden ver o tocar. Y lo institucionalizado hace referencia a los títulos que cada campo otorga, ¿sí? Y que conforman el capital cultural. No es lo mismo lo institucionalizado, el capital cultural institucionalizado, en un campo de la educación que en el campo de los deportes. Acá los vamos a detener un poquito. Me gustaría que ustedes me digan cuáles son los capitales incorporados, objetivados, institucionalizados en la educación y cuáles son en el campo deportivo. Para que hagamos ahí los ejemplos. Piensen en los deportes que ustedes hacen o la actividad que ustedes están haciendo y en el trayecto educativo que ustedes van teniendo. ¿Cuál es lo institucionalizado, lo objetivado, lo incorporado? Anímense que es fácil, che. Usted, hablamos de lo Piensen ahora institucionalizado. Ustedes cuando fueron terminando el qué colegio, capital cultural institucionalizado tienen hasta el momento. Si ingresaron a la universidad, ¿qué tendrán? Ahí dice, constituye una forma de objetivación como son los diferentes títulos escolares. Para ingresar a la universidad, ¿qué requieren? Pueden hablar, chicos, ¿eh? No escriban solamente, anímense a hablar. Están dormidos. títulos de nivel secundario, objetivo, libro. Claro, el institucionalizado es el secundario completo, ¿sí? O el primario, el secundario, el título. objetivado, libros, apuntes, y el incorporado pone acá conocimientos aprendidos a lo largo de la vida. Bien. En relación al institucionalizado, con respecto al ámbito escolar, como dijo Jesús, ustedes tienen ahora el título de nivel secundario, ¿sí? Porque si no, no hubieran podido ingresar a la universidad. Entonces tienen ese capital cultural institucionalizado. Y a nivel deportivo, ¿qué sería un capital cultural institucionalizado si pensamos en el deporte? Por más que no tengan, piensen qué puede ser. Un club, no sé, el club no sería el capital. Es la institución ahí el club. Podría ser un capital simbólico de alguien que tenga como propiedad el club, pero no en sí. Claro. No creo que O ustedes tengan puede un club ser un propio. campo al que perteneces vos como agente, ¿sí? La competencia, Tomás, podría ser un incorporado. Una medalla trofeo, vamos por ahí, Pablo. Bien. Por ese lado. Claro, dentro del deporte, una medalla, obtener un título a nivel deportivo, por ejemplo, ser campeón nacional de algún deporte, ¿sí? Ahí tenés un capital cultural institucionalizado. Sí, sí, los diplomas, todo Los lo que le van diplomas que te dando. dan cuando vos practicas una determinada disciplina, ¿sí? Y ahora volviendo hacia atrás,
con los agentes. ¿Cuáles son los agentes que encuentran ustedes en cada deporte? En el deporte que hacen. El profesor, bien, el entrenador, ¿qué más? Los Bien. compañeros, bien. Digan traten de ver más El profundo. El público, público, muy bien, bien. bien, Elena. El público es un agente importante y más en el deporte, ¿no? La barra Sí, la brava, barra brava también. sí. Hay estudios sobre esos agentes sociales. Salgan ahora del campo deportivo físico. Salgan de la cancha y traten de ver más afuera. Los dirigentes, sí, ¿qué más? El clima no tiene No, nada que ver. La familia sí, puede ser. depende. Los Los medios, medios, bien, comunicación. sí. Los medios son re importantes dentro del campo deportivo, ¿no? La gente que vende los banderines o la remera afuera. Todo eso les iba a decir, sí, el mercado que hay por detrás, ¿no? De cada deporte. O los que les venden El señor del choripán, ¿está el bien? señor del choripán, sí, Sí. obvio. Los sponsors, sí. Los que vieron todos esos cursos que les venden para entrenadores, también son parte. Sí, los instructorados, por ejemplo, que tanta propaganda hacen de los instructorados de aeróbica, de ritmos, de zumba, de qué sé yo, hay miles ahora, esos también. Bien. No sé si quedó claro la parte del capital cultural. Ustedes díganme, si quedó claro, sigo, si no, nos Los detenemos tres un poquito. tipos de capital cultural y a qué se refiere el capital cultural, ¿no? Eso es importante que les quede claro porque si no cuando lean los textos, sí ponen. No van a entender a Bourdieu de qué está hablando. Bueno, Bueno, dicen que sí, Jesús. pasamos con el otro. El capital social, como dice ahí, este tipo de capital es el que comúnmente denominamos el de las relaciones sociales, el de los valores que fundamentan esas relaciones. Si podemos ver a alguien que tiene mucho capital social en este momento, puede ser el presidente, ¿sí? Por el apoyo social que tiene, eso es un capital social. Pero usted también tiene capital social y en los diferentes campos que están presentes. Dentro de sus amigos son un capital social. Acá en la universidad, sus compañeros son un capital social. Acá lo importante no es únicamente quiénes son, sino lo que se crea con ese compañerismo, son ese poder que se da a través de los valores que representa la sociedad, lo social en sí que la sociedad. Y después encontramos el capital simbólico, que acá lo podemos, como les dije, podemos hacer referencia a lo económico, pero también a cualquier otro bien que no entre en los otros capitales y que tengamos una manera de percibirlo y de valorarlo, ¿sí? Cada capital lo percibe y lo valora de maneras diferentes. Yo pongo, por ejemplo, en el capital deportivo al cuerpo, puede ser un ejemplo de lo simbólico y lo importante que es. También es importante que ustedes vean que en cada campo, perdón, pueden encontrar diferentes capitales. Siempre va a haber un capital que va a ser más importante que otro en los diferentes campos, pero pueden encontrar los tres. Es más probable, van a encontrar los tres. Estos capitales se quieren, los diferentes agentes se lo quieren apropiar, porque generan poder y el que tenga ese capital va a tener mayor poder sobre el otro. Y al tener el poder, lo que va a poder hacer es modificar, crear nuevas normas, leyes y ir configurando el esquema, el entramado de las posiciones de los diferentes agentes. Yo pongo, por ejemplo, acá, vieron que había, esperen que vuelva, acá está. Tenemos acá los dos conceptos que es poder simbólico y violencia simbólica. La violencia simbólica, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es que, por ejemplo, el capital deportivo es el decir, el gordito va al arco, y que todo es como que ya lo tienen incorporado, decir, bueno, el gordo no sabe jugar, tiene que ir al arco o estorba. O las mujeres no pueden hacer deporte.
o no son buenas en los deportes. Esa es la violencia simbólica. Es la violencia que la gente con más poder, tengan presente esto, que la gente, las instituciones o los diferentes agentes que tengan poder en el diferente campo, inculca hacia abajo en la escala de importancia de eso. Sí, también, perdón Jesús, la violencia simbólica es re clara también en el aula, ¿sí? Muchas Sí, veces el docente ejerce violencia simbólica porque tiene el poder del capital cultural. claro, es verdad. Pero usted, acá es importante que quede grabado esto, que la violencia simbólica no es algo que se puede ver fácilmente. Lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta que la ejercemos. Claro. Por ejemplo, ustedes nos preguntan algo y nosotros le decimos, le hacemos un gesto con la pregunta como diciendo, ¿qué pregunta sonsa? Eso también es parte de la violencia simbólica y por más que lo hagamos inconscientemente. Pero volviendo acá al poder simbólico. El poder simbólico, como les dije, es el poder que ejerce el agente que está más alto en la escala en el campo en que nos encontremos. En el campo social, por ejemplo, como les dije, puede ser el presidente en este momento, pero no es únicamente el presidente, hay un montón de otros agentes que tienen más poder social que él. ¿Y cómo se ejerce ese poder? Se ejerce a través de la palabra, a través del lenguaje. Y hay, creo que un ejemplo muy claro, que es cómo se lucha a través del poder simbólico, que es la incorporación del es, de las les mujeres, yo lo uso tampoco al les, Sí, eh, nosotros, todo eso. Ese es una lucha que se está produciendo en este momento claro, a través Daniel de la acá pone palabra, y lenguaje no es, inclusivo. Está claro, el bien. lenguaje inclusivo, claro. Eh, pero es una lucha que se está produciendo a través de la palabra, y es una lucha que quiere representar el cambio de paradigma en un determinado campo. Por eso es importante que ustedes vean cuál es el poder simbólico que se ejerce en los diferentes campos. ¿Y cuál es la violencia simbólica que se ejerce también en los diferentes campos? Y que todos los campos ejercen poder simbólico y el que ejerce más poder simbólico por lo general es el agente con más poder y todos los campos ejercen violencia simbólica. Y en la lucha de poder, si se cambia el agente con más poder, el agente nuevo va a generar nuevas concepciones, nueva violencia simbólica, nuevos poderes simbólicos como el lenguaje inclusivo, que creo que es una lucha que aún se está dando por medio, tratando de derrocar al machismo, y que en algún momento supongo que finalizará. Bueno, pues acá está, poder simbólico. Los agentes luchan por este poder. Los agentes con más poder construyen categorías de percepción, apropiación y acción, que es lo que le decía. La gente que tiene más poder va a generar eso. Y la palabra y el lenguaje es un lugar de excelencia del poder simbólico. Vamos con hábitos. Como le decía, el hábitus son las maneras de percibir, de pensar, de actuar que cada individuo tiene y que son explícitas e implícitas. Ustedes por lo general no van a saber de qué forma están actuando conscientemente, lo hacen inconscientemente, pero esas formas de actuar son influenciadas por la sociedad. Fíjense que acá hay relaciones, se relaciona mucho a veces con el concepto de Durkheim, de hecho social, Sí. pero es similar, tiene algunas diferencias. Volviendo a la parte de campo y de capital, ustedes piensen que Bourdieu fue influenciado por Marx, entonces ahí podemos encontrar algunas similitudes. Y que Bourdieu también
es parte del paradigma del conflicto. Todo lo que él habla es a través del paradigma del conflicto. Bueno, volviendo a hábitos. Hábitos. ¿Qué dice Bourdieu? Dice que cada persona cuando nace está influenciado por el hábitus primario. El hábitus primario son aquellas influencias dadas por la familia en el primer momento y después por la escuela, por la familia y todo grupo social en el que esté envuelto en las primeras instancias de vida. Y esa influencia del hábito primario está dada por la clase social, que la clase social son condiciones sociales de existencia similares para un grupo de individuos que los diferencia de otro grupo. Acá es importante esto, no vean la clase social únicamente desde lo económico, sino que son condiciones similares que determinados grupos tienen y que los hacen estar insertos en un determinado lugar social. Por eso es clase social. Y la clase social para Bourdieu no es determinante, pero ayuda a explicar lo que es el hábito primario. Cada individuo, ustedes, Perdón, Jesús, ingreso, ahí en sí, relación al hábitus primario del que está hablando Jesús, retomen por ahí lo que ustedes leyeron de Marenales, ¿se acuerdan? El lenguaje de la familia, el lazo con la madre, bueno, todo eso va construyendo lo que es el hábitus primario, ¿sí? Nos van enseñando o sea, nos van mostrando determinadas cosas que hacen que elijamos o tengamos gustos por determinadas cuestiones y no por otras. claro. Perdón. Y es más, el primer deporte o la primera actividad que ustedes eligieron, o mejor dicho, les eligieron, está influenciada por el hábito primario. Esa es la primera influencia. Después, las otras actividades que fueron realizando a lo largo de su vida, ya se fueron modificando y se fueron lejos de ese hábito primario. A ver, acá está. Como les decía, a medida que ustedes vayan ingresando a los otros campos, como el campo deportivo, el campo educativo, al campo del arte, ese hábito primario se va a ir desdibujando, si bien va a persistir a lo largo de toda su vida un rasgo del hábito primario, pero no lo va a influenciar al 100%, sino que ese hábito primario se va modificando en función de los otros campos en que uno ingresa. Y esos campos van generando formas de pensar, actuar y sentir propias del campo que la persona también va a ir llevando. Entonces se va haciendo una mezcla de hábitos. Y tengan presente que hábitos no es lo mismo que hábito. Por ahí lo confunden, hábitos y hábito. Claro. El hábito son... Hábitus es un concepto de Bourdieu, o sea, cuando ustedes nombren las palabras campo, agente, capital y hábitus, directamente les van a decir, estás hablando de Bourdieu, ¿sí? Son conceptos que él construyó y que los explica claramente a lo largo de toda su obra y a medida que escribe los va incorporando. Claro. Por eso es importante. Antes de pasar a la parte del deporte, quiero ver si hay algo que no quedó claro. Porque cuando hablemos del campo deportivo, lo vamos a basar en los conceptos de Bourdieu. Entonces, si no quedó algo claro, no lo van a entender al 100%. Jesús, Sí, no Elena. entiendo cuál sería la diferencia entonces entre hábito y hábitus. El hábito es algo que vos haces cotidianamente y que sos consciente que lo haces. Por ejemplo, un hábito puede ser levantarte todos los días y cepillarte los dientes. ¿Sí? Y el hábitus es una influencia social que Es un rige gusto, es algo que vos elegís porque a lo largo de tu vida fuiste el hábito. incorporando determinadas cuestiones que hicieron que elijas eso y no otra cosa, pero sin darte cuenta, ¿no? No es que lo haces El, consciente. el hábitus. El hábitus, sí. O sea, el Claro. hábito es inconsciente y el hábito es consciente. El hábito es cotidiano y el hábitus, ¿qué? Puede ser cotidiano, pero no siempre, ¿sí? El hábitus se construye a medida que va pasando, está influenciado por relaciones, por
gustos, porque vos conoces algo y no, por ejemplo, vos podés elegiste estudiar, por ejemplo, educación física porque seguramente tuviste una influencia de algo inconsciente, ¿no? A lo largo de toda tu vida que hizo que vos eligieras eso y no otra cosa, ¿sí? Por eso el hábito son formas de actuar, pensar y sentir. El hábito es algo que vos haces cotidianamente como una acción cotidiana, ¿sí? Un hábito puede ser comer verduras y no comer otra cosa, ¿sí? Un hábito puede ser salir a caminar todos los días, ¿sí? El hábitus es más complejo, ¿sí? Está construido por otras cuestiones sociales que influyen en tu elección. Sería Sí, como decía Vero, una decisión individual el hábito. No, verá, ahí me gustaría aclarar bien esto. El hábito, pues, es parte del hábitus también, ¿sí? Para Bourdieu. Pero el hábito está determinado por acciones que vos haces. En cambio, el hábitus son categorías de percepción social que te hacen tomar decisiones a lo largo de toda tu vida influenciadas por la sociedad. Y quiere decir que vos todo lo que haces está determinado por influencias de los diferentes campos que vos te estás perteneciste en algún momento, y te influencian a tomar esas decisiones, a pensar así, a actuar así. En cambio, el hábito es algo que vas a hacer, una acción que vas a hacer cotidianamente. Es simplemente eso. ¿No? Y que tiene relación también con el hábitus. Pero es importante que vea que uno son acciones y el otro son categorías de percepciones sociales. Y no sé de elecciones sociales también. ¿Digo algo? ¿Puedo decir algo? Sí, Susi. Sí. Bueno, que me parece que la diferencia es que el hábito es algo fijo, es fijo, cotidiano y no se modifica, porque vos toda la vida te vas a lavar los dientes, a lo sumo cuando seas vieja te vas a lavar la dentadura postiza, pero toda la vida nos vamos a lavar los dientes. El hábitus tiene que ver, como dijo Vero, con una construcción que uno puede cambiar totalmente. Fíjate vos que con respecto a lo económico, a lo mejor, cuando sos joven sos mucho más bohemio, mucho más, digamos, menos capitalista que a lo mejor cuando sos más grande y cada vez tenés una mentalidad más capitalista. Por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Estos hábitos es como que se va construyendo y tu personalidad y tu estructura va cambiando. Tiene que ver mucho con la personalidad, con lo social y con los distintos campos. Se interrelacionan todos los campos. El hábito es una cuestión fija, cotidiana y que no cambia. No sé si ahí te queda claro. Y el hábito en cierta manera también es relativamente estable, no es que se modifica. Y si se modifica, nosotros no nos damos cuenta que se modifica. No es algo que sabemos que se va a modificar o que se modificó a lo largo de la vida. Porque la influencia de la sociedad es tanta en las maneras de percibir y actuar que nosotros no nos damos cuenta en que esto se está modificando. Y en ciertos momentos podemos darnos cuenta de algunos rasgos pequeños de modificación, pero por lo general no. Es tan fuerte la influencia de cada campo que por lo general, como el hábito primario, va a estar estable a lo largo de toda tu vida en algún sentido. ¿Esa construcción puede ser influenciada por la educación primaria? Por eso es importante esto del concepto de hábitos, que no es algo que se modifica tan fácilmente. Más o menos. Me parece que la sociedad se modifica mucho. Se está modificando, sobre todo en estos tiempos. Yo entiendo eso, pero estamos en esta sociedad y tenemos muchas modificaciones. Yo te entiendo lo que vos decís, que lo primario, el hábito primario, no, pero en este caso te habla. Es un sello en este caso, muy fuerte. Claro, pero en este caso el concepto de hábito dado por Bourdieu
es algo que se modifica en menor grado, digamos, y las modificaciones en más, yo no hablaría de modificaciones, sino que serían, creo que quedaría más claro como mezclas o... Sí, se van mezclando las percepciones de los campos que uno va perteneciendo, van generando hábitos. Claro, acá pero Jesús en sí, pusiste, los campos tienden a ir modificando los hábitos. Por claro, eso está claro. relacionado con los campos, se modifican los hábitos, más allá de que la impronta primaria toda la vida está impresa en cada uno de nosotros, toda la vida. Eso no, te entiendo cuando te referías a que es tan fuerte que no sé si se modifica, pero la conducta social, estos hábitos en estos campos sociales, económicos y culturales, se van modificando porque nosotros somos seres sociales y vamos modificando también nuestra forma de habitar en estos campos. Acá, por ejemplo, en relación a eso, los campos tienden a ir modificando los hábitos. La elección de la carrera, obviamente, ha sido influenciada a lo largo de la vida, ¿no? ¿Sí? Vos elegiste algo porque algo pasó a lo largo de tu vida, de tus 17 años, que hicieron que eligieras educación física y no otra carrera, ¿sí? Dentro del campo educativo, ahora la universidad, obviamente que esa elección se va a modificar, pero no en cuanto a la elección, ¿sí? En cuanto a qué te gusta más o menos de la carrera en sí, ¿sí? ¿Qué sentís cuando al estar cursándola? Cuáles son las influencias que vas teniendo en relación al capital cultural, etcétera. Pero la elección no se modifica y el hábito está muy relacionado con la forma de pensar, actuar y sentir, ¿sí? Entonces, está relacionado también con las elecciones que uno va haciendo, ¿sí? Claro. Bueno, vamos a pasar al área del deporte. ¿Qué dice Bourdieu en cuanto al deporte moderno? Ustedes tengan como referencia el iluminismo. El iluminismo se dio junto con la Revolución Francesa, Revolución Industrial, que ya lo vieron con Marx, creo que lo expliqué en el video de Marx, que era el iluminismo, que era una revolución cultural ideológica que hacía ver o que hacía dejar de ver las percepciones teológicas como algo que explicaban, sino que empezaba a dar preponderancia a la razón. Y a partir del iluminismo empieza a crearse diferentes modificaciones sociales, sobre todo en las public school, en las escuelas públicas de Inglaterra, donde los estudiantes o los agentes pertenecientes a esas escuelas empiezan a tomar los juegos populares que se relacionan mucho con la religión, el culto, y los modifican y empiezan a crear deportes. Esos deportes los deportes modernos, se basan en gran medida a esos juegos que son esos juegos rituales. Si bien pueden encontrar otros como el básquet o el vóley, que son más actuales y que son inventos de la escuela de Boston, pero por lo general los juegos modernos, los deportes modernos, perdón, se relacionan con esos juegos rituales que tenían las sociedades más primitivas. Bueno, ahí va. La elección del deporte, como dije, se relaciona con el hábitus primario. ¿Por qué? Porque el primer deporte que uno elige tiene relación con el campo social en el que uno está inmerso y con los hábitos que la familia y toda la sociedad en que uno está envuelto influencia para que elijas ese deporte. Uno, dependiendo del hábitus o la escala social en donde se encuentre, va a elegir ciertos deportes y no va a elegir otros. Eso es importante que quede claro. Alguien de clase alta, difícil sea que elija el boxeo
Y si lo elige el boxeo, lo va a elegir, pero como medio para entrenar su cuerpo y para que se vea más bello, no por el simple hecho de pelear. Alguien de una escala social más baja, difícil sea que elija jugar al golf. Eso no quiere decir que no podamos encontrar gente que sí, que lo haga. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque las percepciones del cuerpo en las diferentes clases sociales también influencian en la elección del deporte o en cómo se usa el deporte, cómo se utiliza el deporte. En las clases sociales más bajas, el cuerpo está visto como una herramienta. Y si practican un deporte, lo van a practicar a través del cuerpo. La lucha, por ejemplo, el boxeo, va a ser exclusivamente para la pelea y para saber defenderse. Y lo que van a buscar también es buscar tonificar ese cuerpo para que se vea musculoso. En cambio, una clase social alta, recuerden el concepto de clase social de Bourdieu y no el de Marx. En la clase social alta, la utilización del boxeo va a ser para la belleza, para una condición física mejor, ¿sí? Este es el caso de la clase social. Con relación a la edad, en las clases sociales más altas, lo que dice Bourdieu es que persiste la realización de deporte a medida que se va creciendo. En cambio, en las clases sociales más bajas, a medida que se va creciendo, es más difícil que se realice deporte. Como ven, ustedes no sé si lo pueden identificar esta parte. E igual que el género, en las clases sociales más bajas, por lo general las mujeres no realizan deporte o actividad física, y en las clases sociales más altas hay una persistencia de esa realización del deporte también igual que los varones. ¿Va quedando claro ahí? Sí. Perdón, Jesús, este es obviamente es un estudio que hizo Bourdieu en relación al deporte y la clase social, y también fíjense que los deportes elegidos, según Bourdieu, por las clases sociales más bajas, son los deportes que implican contacto corporal, ¿sí? Porque utilizan el cuerpo como un instrumento, ¿sí? Las clases sociales más altas eligen deportes donde el contacto corporal es muy poco, casi nulo, por ejemplo, como el golf o el esgrima, que el contacto corporal es a través de un instrumento y tienen todo un equipo donde, o qué sé yo, el polo. Entonces, los deportes elegidos por las clases sociales más altas son deportes donde el contacto corporal es muy poco o nulo y son deportes que se pueden practicar a lo largo de toda la vida, ¿sí? Porque no implican un esfuerzo físico tan grande como otros deportes como el boxeo, el fútbol. El fútbol, bueno, lo practican diferentes clases sociales, pero donde el contacto corporal es mucho mayor y el esfuerzo físico implica también mucho esfuerzo físico, entonces hace que las clases, que se deje de practicar a medida que van pasando los años, ¿no? Hoy en día, sí, el rugby es El un tenis, modelo claro. particular, dicen algunos. Sí, ahí teníamos un artículo que estaba buenísimo, que lo íbamos a dar, lo teníamos, era un artículo sobre boxeo y era un artículo sobre rugby, que decía el rugby un caso particular, ¿sí? Porque fíjense que el rugby generalmente ha sido practicado por clases sociales más altas, pero el contacto corporal tiene mucho contacto corporal, ¿sí? Entonces, el artículo ese estaba muy bueno para leerlo porque decía que el rugby es un caso particular en cuanto a un deporte practicado por clases sociales altas donde el contacto corporal es muy fuerte. Sí, Pero, acá... ¿puedo también decir algo? Sí, Por ahí, esa es una generalidad la que muestra Bourdieu. Por ahí hay pequeños grupos en donde se ejerce diferente esta dirección que él marca de alguna forma. Por ejemplo, en los clubes de golf suelen estar los country alrededor de los country suele haber poblaciones muy pobres.
y de ahí surgen los cadis, ¿sí? Y por lo general los clubes tienen cerrado los lunes para los socios, para mantenimiento de las canchas, y los cadis tienen autorizado ir a jugar. Entonces, también en esa parte, en ese momento, el deporte va hacia la clase social más baja, que están en cercanía de ese espacio, de ese campo social, ¿no? Claro. Como que tienen otro acceso. Ahí lo que diferenciaría Bourdieu sería el sentido de utilización del deporte que hace cada clase social. Por ejemplo, el fútbol en una clase social baja está vista como un deporte en donde se puede ascender económicamente. Igual que el golf, por ejemplo. Alguien que juega el golf en una clase social baja lo va a ver como un medio para ascender socialmente. Es lo que dice Bourdieu, ¿no? En cambio, en el caso del rugby, por ejemplo, el rugby, si bien es un deporte de lucha, la concepción que se le da al rugby es diferente en las clases sociales altas, ya que está en juego el fair play. El fair play es una concepción de la clase social alta, ¿sí? En donde el valor del compañerismo, las buenas intenciones, está en juego en función a la lucha, en relación a la lucha. Por ahí, en una clase social más baja, el rugby se podría ver meramente como deporte de contacto, sin tener en cuenta todo lo relacionado con el fair play. Bien. Sí, yo también, cuando estuve ahí en el club, también había un grupo de profes que tenían acceso a colegios públicos, y lo que hacían era llevar y presentar el golf a los colegios públicos, y los chicos practicaban eso. Entonces, hoy en día también con la globalización, un poco esto se ve desvirtuado, no es tal cual como lo presenta Bourdieu, esa es su teoría. ¿Sí? Por ahí, claro, eso es importante. O sea, a lo que voy es que entendamos lo que él nos dice, pero no nos quedemos con eso aferrados, porque socialmente hoy también hay muchas modificaciones y muchas mutaciones que hacen que esto se vaya modificando, sobre todo en pequeños mundos, en pequeños lugarcitos, ¿sí? Chicos, tengan en cuenta que este estudio de Bourdieu fue hace varios años. Primero. Segundo, son generalidades, ¿sí? Puede haber casos donde se va modificando esto, pero si nosotros miramos la generalidad, la teoría de Bourdieu todavía persiste, ¿sí? No es que todas las clases sociales bajas juegan el golf o juegan el tenis, sino que esa teoría que le explica en cuanto a la elección del deporte y la clase social todavía está